Javier, hasta ahora el móvil en vivo de Telefe Noticias estaba con Matías Aguirre allí No termina, en el acceso a Montermoso. No termina más. Largas colas de gente ingresando a la localidad balnearia. Probablemente algunos residían allí, otros tienen casa allí, se van a recluir para hacer la cuarentena en la localidad balnearia, pero otros tantos, muchos, iban a hacer turismo, de vacaciones. Sí, bueno, de hecho llevaban hasta el kayak arriba de los techos de los autos, ¿no? Sí, el kayak no es para cuarentena. Bueno, esto ha tenido una repercusión gigantesca a nivel nacional. ¿Por qué? Tendencia número 1 en las redes sociales, Montermoso. Ayer, todo el mundo hablando de la localidad balnearia, te lo contamos. Montermoso se volvió tendencia. Fue el tema número 1 del cual hablaron los argentinos durante todo el día de ayer. Pero esta vez no fue por la extensión de sus playas o los atardeceres con el sol poniéndose sobre el mar, sino por la irresponsabilidad de miles de personas que aprovecharon la cuarentena para vacacionar. En las redes, los memes explotaron. Hubo quienes compararon a Montermoso con el resto de las capitales del mundo y declararon a la ciudad balnearia la capital del turismo mundial. Los Simpsons y sus predicciones tampoco pudieron faltar, mientras que otros dejaron un claro mensaje. De este lado del mundo, la noticia rápidamente comenzó a replicarse en los medios nacionales. Todo lo contrario al aislamiento social es esto que te vamos a mostrar ahora. Es lo que pasaba en Montermoso. Una invasión de turistas, casi 2 kilómetros de cola de autos en pleno contexto de emergencia sanitaria. Y generó la reacción del propio presidente, Alberto Fernández. Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos, cuídate y cuídalos, escribió el presidente. Mientras tanto, en Montermoso, también lo vivieron con indignación. Estamos para tratar de salvar un peligro de que sea menor de la enfermedad y la gente no toma conciencia, lamentablemente, porque vienen a pasar muchas veces días que tienen que estar en su casa y lamentablemente el gobierno cerró para que se queden en su casa y se cuiden, y no lo hacen lamentablemente. Y obligaron al municipio a lanzar una campaña para evitar que la gente siga llegando a la localidad. No estamos de vacaciones, quédate en casa, dice el mensaje bien claro. Claro está que no todos fueron por vacaciones. La verdad que estoy contento que hayan hecho esto porque en realidad no están cuidando a los montermoseños y a todos los demás. Esto está bien, hay que aguantársela, es una pandemia y hay que entenderlo. Me parece bien. Tendrían que haber avisado, pero me parece bien. Sí, es correcto, sí. Recién las enfermeras nos decían, gran parte, 80-90% de la gente es turista, que parece que no entendió que había que quedarse en la casa. Sí, bueno, ya hay mucha gente que no sabe cómo son los controles. Nos agarra nuevos a nosotros en esto. Vinimos porque teníamos alquilado ya. Ah, ya estaba programado. Ya estaba programado. Llamamos y nos dijeron que podíamos, no había ningún impedimento, pero lo encontramos con esto, que bueno, no es tanto. Si nos tenemos que volver, nos volvemos, Sí, no hay problema. Montermoso y los bahienses fuimos noticia nacional y no por ser ejemplo de nada. O mejor dicho, de lo que no hay que hacer. ¿Cómo lo definís, Maxi? Es una argentinidad, es lo que pasa en Argentina. ¿Qué tema? Por supuesto uno entiende que todos los que estaban allí en la cola tienen sus razones, insistimos, algunos son montermoseños, otros tienen casa y dicen antes que quedarme en la casa de Bahía o de Dorrego o de Tres Arroyos me voy a la casa de Monte, pero hay otros que no entienden todavía que estamos en una situación de riesgo. Claro, de todas maneras, el intendente de Montermoso minimizó esta situación, dijo que en realidad se generó esa larga cola porque se hacían los controles, porque le tenían que tomar la temperatura a cada uno y tenían que llenar una planilla. El mismo protocolo que se sigue, por ejemplo, en el aeropuerto de Seiza. ¿Sí? Uno tiene que decir, no vengo de un país de riesgo y le toman la temperatura. Y lo tiene que llenar con carácter de declaración jurada. Que si no se hubiesen hecho esos controles no se generaba estas largas colas. Pero de todas maneras, entiende y quiera que esto sirve como ejemplo porque tenemos el fin de semana acá a la vuelta y tenemos un fin de semana largo muy cerca también.
Y es necesario que todos nos concienticemos con respecto a que este fin de semana largo va a ser muy particular. Así como en otras situaciones celebramos que el movimiento turístico sea importante por lo que significa para el país, en este caso habría que celebrar que no haya movimiento turístico. Bueno, muchos municipios turísticos ya están pidiendo a la gente que no vaya. Incluso algunos están tomando medidas drásticas. Por ejemplo, el municipio de San Antonio Este ha decidido cerrar las grutas. No se puede entrar. Así que no va a haber turismo en las grutas, por ejemplo. Claro. Y hay otras localidades como Pinamar donde el intendente ya salió a pedir, por favor no vengan. En Claromecó hoy un grupo de comerciantes y de vecinos se instalaron, hicieron un piquete en el acceso a la localidad para impedir el acceso de turistas. No quieren que haya turistas, quieren que esta cuarentena se cumpla con los requisitos que ha establecido el gobierno, con el protocolo de seguridad y que la gente se quede en su casa. No es un fin de semana turístico, no tiene que haber movimiento. Todos tenemos que tener conciencia de que quedarnos en nuestra casa es protegernos. ¿Y cuál es el análisis que hace de esta situación el propio intendente de Montehermoso? En realidad lo de ayer se produce porque al tomar ese tipo de contacto con la gente y pedirle que hagan llenen esas planillas de alguna manera de la declaración jurada, se produce un embotellamiento de gente que hace que un tráfico que podía ser normal se convierta en colas de hasta 5 kilómetros. Y eso fue lo que tomaron los medios y lo que trascendió a nivel nacional. Pero en realidad el flujo turístico fue prácticamente el mismo de un lunes de marzo. Lo diferente fue los controles. Y yo digo que esos controles pueden haber sido un punto de inflexión importante porque me parece que si no hubiera sido eso de Montehermoso ayer y no hubiera tomado Estado Nacional y los medios de comunicación lo hubieran difundido tan bien y nos hubieran criticado como criticaron a todos los que fueron de veraneo a Montehermoso en este caso, en vez de entender que tenían que quedarse en sus casas, era muy posible que el gran flujo turístico hubiera sido el viernes, que era el fin de semana largo, y que la foto hubiera sido el sábado y los canales de televisión hubieran tenido que cubrir una autovía 2 completa, totalmente llena de turistas que viajaban de distintos lugares de la capital federal hacia Mar del Plata seguramente, que es el principal centro receptivo turístico de la nación. Entonces, lo que creo es que lo que no había y lo que no hay todavía es conciencia de lo que tenemos que hacer los argentinos en cuanto a lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud y el propio presidente, que de quedarnos en nuestras casas.